para cada uno de ustedes, desde su experiencia. Como dice la frase de allá arriba que usted puso debajo del título, son organismos que a ser microscópicos no son visibles a simple vista por nosotros y unicelulares. Eso era algo que yo no sabía y que lo leí el otro día. Solamente son organismos unicelulares. Sí, sí. ¿Alguien más quiere compartir? Yo, profe. Cuénteme. El tema de los microbios también sirve por el tema de que hay ciertos procesos o actitudes que ocurren en nuestro cuerpo que a simple vista, o que un médico o que exámenes tradicionales no se pueden ver. Y algunos de esos son también a causa de virus, bacterias, etc. Sí, correcto. ¿Alguien más? Voy a comentar con lo que dijo su compañero recién, en términos del unicelular. Antiguamente, y cuando uno empieza a estudiar un poco de la biología y de la historia de la biología como ciencia, se queda, o nos quedamos un poco con la idea de esto de célula simple y célula compleja. Entonces, cuando uno trata de diferenciar un eucarionte de un procarionte, básicamente se va a la estructura. Por lo tanto, suele suceder que se trata con un poco de liviandad, ¿cierto? Lo que tenga relación con las bacterias, básicamente. Estructuralmente es una célula procarionte sencilla, pero en términos, y eso lo vamos a ir viendo en el avance de la asignatura, las estructuras que presenta y la funcionalidad, la fisiología es de una red muy compleja. Por lo tanto, en algún momento uno dice, bueno, entonces, solo en estructura es una célula simple, pero es muy compleja en términos de procesos metabólicos, de procesos de generar enfermedad, y yo siempre le digo a mi estudiante, la célula bacteriana es lo mejor que te puede encontrar en la vida, porque es una célula con una inteligencia, porque nosotros decimos, los eucariontes, yo a veces ya me considero procarionte, pero yo digo, usted es eucarionte, y me lo van a escuchar decir un montón de veces, porque asombra la capacidad que tienen las bacterias para cambiar muy rápido su actuar en un ambiente hostil, por ejemplo. Miren lo que está pasando hoy día con el coronavirus. Es una simpleza de estructura, pero una complejidad en actuar que es como tener todos los virus que se conocen en uno solo. Entonces, eso hace que sea mucho más complejo el conocer la estructura de un microorganismo propiamente tal, y lo bueno es lo que nosotros tenemos la facilidad de conocerlo y de sacar provecho de él, y es una de las características de los microorganismos. Lo usamos en alimentación, lo usamos en el área de la salud, lo usamos en ecología, por lo tanto hay mucho de beneficio también. Entonces, cuando uno habla de este mundo microbiano, uno los puede identificar, eso significa qué son en realidad los microorganismos. Entonces, y hay que empezar con esto. Yo actualicé la clase y esta imagen me pareció súper buena, de tantos streaming que uno hace de todo, de sistema inmune, de las bacterias del suelo, de las bacterias del agua. Uno se va dando cuenta que donde yo mire y donde usted posicione, donde estás ahora, mira tu escritorio, ahí hay muchas bacterias. Anda al baño de tu casa, vas a encontrar triple bacteria. Sale al patio de tu casa, vas a encontrar millones de bacterias. Entonces, hoy día, ¿qué conocemos nosotros? Que los microbios están en todas partes, donde no va a estar donde tú limpiaste. Yo, por ejemplo, hoy día me llegó un paquete que había hecho una compra. El único lugar de mi casa donde no había bacterias fue donde yo la mesa que limpié con alcohol al 70% para colocar el paquete que llegó. Esa zona sí estaba libre de microorganismos, pero el resto está con microorganismos, y hay una carga. Fíjense el número estimado de bacterias o de microorganismos sobre el planeta Tierra. ¿Podéis contar cuántos ceros hay? Eso significa que es la carga que hoy día se conoce. Y hay una relación, fíjense en la imagen. La estimación de la abundancia microbiana total, 1, en el sedimento de superficie terrestre, en el agua de mar y en el suelo. Los exponenciales que ustedes ven, que queda un poco borrado, porque es de un artículo,
es 10 elevado a 29. ¿Te fijas? Considerando que nosotros, por ejemplo, en un gramo de suelo, generalmente hay 1 por 10 elevado a 15 células bacterianas por ml. Entonces, perdón que la interrumpa. por Con favor. superficie se refiere a lo que está debajo de lo que nosotros pisamos, ¿no? Sí, sí, que es la zona más rica, el estrato más rico de microorganismos en general, no solamente bacterias. Por lo tanto, si quieren ustedes leer el texto completo, esto está citado de Kellmeyer del 2012, donde hace una extrapolación de la cantidad de bacterias que podría haber en el universo y que duplica un montón hasta la población mundial. ¿De dónde parte esto? De todas las especies microbianas. Parte del concepto de utilizar el concepto microbio. Si yo utilizo el concepto de microorganismos, estoy agrupando a todos. Si hablo de bacterias, están ahí. Si hablo de hongos, están ahí. Si hablo de protozoos, están ahí. Si hablo de microalgas, están ahí. Y esto parte lo tomó Darwin, lo tomó Haeckel, lo tomaron todos los biólogos que empezaron a hacer separación entre célula compleja, como la célula animal, y célula protista en ese tiempo, ¿cierto? Hablan de organismos diversos. Y yo presento esta figura, que la trató de dibujar en su tiempo Darwin, y para nosotros es súper importante en el contexto de la microbiología. Esto se denomina árbol de la vida. Y el árbol de la vida, su última actualización fue a finales del 2002 y se completó por un microbiólogo estadounidense que se llamaba Carl Gusse, que falleció en el 2012 y es considerado el padre de la microbiología moderna, porque recuerden ustedes en sus cursos de biología que antes nosotros aprendimos hace años atrás que se hablaba de los reinos de los organismos. Existían 5 reinos, ¿se acuerdan? Y esos reinos estaban solamente clasificados por la estructura celular. Entonces ya aparecía la célula vegetal, aparecía la célula, aparecían los protozoos, los protistas que ya no existen, es decir, no existen en la taxonomía, en el vocabulario científico. ¿Y por qué para nosotros es tan importante? Porque Carl Gusse, él describe, y acá empieza a combinar la biología antigua, del cultivo, de la observación, con la biología moderna en términos de la biología molecular. Entonces, él dice, ¿saben qué? Yo voy a hacer un ordenamiento de todos los organismos, considerando a Whittaker, considerando a Darwin, que ellos habían hecho los primeros acercamientos de las células, como en estos árboles antiguos hacia arriba, pero Gusse dice que genéticamente se puede describir la vida de los organismos en 3 dominios, y ahí aparece el concepto de dominio, que es lo que nosotros hablamos hoy día. Hoy día existen 3 dominios, 2 dominios de microorganismos y un dominio eucarionte. Por lo tanto, el dominio eucarionte es el antiguo dominio donde nosotros conocíamos los reinos, donde estaban los animales, los hongos, los peces, etc. Luego viene el dominio eubacteria, que son las bacterias propiamente tal, todas las que hay, pero también aparecen las arqueobacterias o el dominio archaea. Las arqueas son bacterias mucho más antiguas de lo que nosotros conocemos como las bacterias propiamente tal hoy día. Hoy día hay una colega de la Universidad de Antofagasta que se llama Cristina Dorador, y la Cristina ha desarrollado toda una línea de investigación en el descubrimiento de las arqueas. Las arqueas son bacterias mucho más pequeñas que las bacterias que conocemos, y la característica es que son todas extremófilas. Eso significa que cuando uno dice microorganismo extremófilo, es un extremófilo, pero extremófilo, es decir, no vive en los geysers del Tatio, él vive allá en el primer
volcán de Yellowstone, allá donde hay temperatura de los 350 grados Celsius o donde hay congelaciones al menos 200 de congelación, son muy extremas en su sobrevivencia. Entonces, cuando uno empieza a conocer a las bacterias, nosotros en términos de conocimiento científico que tenemos, un dominio de bacterias que puedo cultivar en un laboratorio, eso significa puedo estudiar a la bacteria que produce el dolor de estómago, la que produce la caries dental, la que produce enfermedades en diabéticos, infecciones en pacientes diabéticos, pero las arqueas no las puedo trabajar en un laboratorio porque no se pueden dar las condiciones. Cuando uno estudia una bacteria, lo que uno hace en el laboratorio es simular artificialmente las condiciones en las cuales la bacteria está en el ambiente. Por ejemplo, si yo quiero saber qué bacterias tiene una planta, no sé, un rabanito asociado al suelo, yo tengo que darle las condiciones de ese suelo. Es decir, no sé, tanto nitrógeno, tanta glucosa, tanto fósforo, etc. Si no, la bacteria no se va a desarrollar. Pero las arqueas, hoy día es imposible generar las condiciones de laboratorio. Y eso lo vamos a ir viendo en el continuo de la asignatura. Pero más o menos hoy día, para que ustedes actualicen su conocimiento, lo que hoy día tenemos en organismos son dominios, y son 3. 2 microbianos, 1 eucarionte. Interesante también, de todo lo que se conoce, nosotros somos la mayoría en concentración de bacterias. Hoy día hay una relación 1:13 aprox de microorganismos. Y hay un proyecto bien entretenido que se llama el proyecto, ¿se acuerdan del proyecto del bioma humano? Cuando los biólogos hicieron eso, un microbiólogo dijo, bueno, y si ustedes saben cuántas células tiene el cuerpo humano, yo quiero saber cuántas bacterias tiene el cuerpo humano. Y ahí nace el proyecto del microbioma humano, que hoy día ya está descrito. De hecho, se terminó hace 3 años el proyecto del microbioma oral. Eso significa que hoy día sabemos cuántas bacterias y qué tipos de bacterias hay a nivel de la boca, y comparando son muchas, por lo tanto, usted es más célula procarionte que eucarionte. Eso significa que tú eres más bacteria de lo que pensabas ayer o hace 5 minutos. Importante esto de cuidar las bacterias, pues. Hay que cuidar al microbioma. ¿Cómo se cuidará el microbioma? ¿Cómo se cuidan ustedes? ¿Toman agüita? Sí, pues. ¿Toman leche? ¿Toman leche? Sí. No, Sí. somos veganos. Ah, mejor todavía. Se asume que esa alimentación mucho más pura en varios aspectos mejora la microbiota, por lo tanto sus bacterias deberían estar muy felices. Alguien me iba a hablar por ahí. Yo. ¿Qué pasa si uno, si uno echa alcohol, por ejemplo, de 74% en la cara? ¿Es un daño? Depende. Es que mi mamá me decía, cuando me salían granos antes ya no, pero antes me decía, échate alcohol para que se te seque, pero también había escuchado a un profe que decía que al final igual es un daño para las bacterias de nuestra piel que protegen. Por eso digo, cuando yo siempre a mi alumno dice, depende, pero profe, ¿depende de qué? A ver, depende de, uno, la calidad de piel que tenga usted, pues, porque si usted, su calidad de piel es como más baja, vas a sufrir más irritación que alguien que tiene la piel un poco más, que ha salido más terreno, que ha tomado más sol, que tiene otra genética, ¿te fijas? Entonces, depende de uno de esos factores. Segundo, la microbiota. No toda la microbiota de la cara está asociada como a estas erupciones que salen. Probablemente vas a eliminar a la microbiota buena que está cuidando, y la microbiota que está asociada a la erupción necesita, no sé, antibióticos, por ejemplo, que es lo clásico. Entonces, por eso te digo yo, depende, es como hay que ver varios aspectos ahí.
Ahora ya no lo dices, me da miedo. Sí. ¿Ustedes por qué creen que hay estos jabones de limpieza profunda? Porque están diseñados con productos para eliminar cierta microbiota. Y esos productos, y lo vamos a conversar nosotros, suelen ser asociados a detergentes o antisépticos faciales. Entonces, un antiséptico ya es un elemento que va a eliminar a la célula bacteriana. Mire, justo pusimos la imagen ahí de un estrato de piel con los folículos pilosos. Ojo, las glándulas sebáceas son glándulas que están colonizadas por varias bacterias, entonces, y esto tiene mucho que ver, y yo lo he conversado en un montón de clases antes, tiene mucho que ver, uno, con la hidratación del cuerpo humano, con la alimentación del cuerpo humano, porque hay algunos cambios que se hacen en estos juegos de hidratación y de alimentación que son cambios bruscos para las bacterias. Entonces, yo les tengo que contar que las bacterias, cuando se ven enfrentadas a cambios bruscos dentro de su hábitat, de su nicho, su respuesta siempre es negativa. Entonces, ¿a qué me refiero con respuesta negativa? Las bacterias tienen una cinética de crecimiento. Eso significa que cuando se ven atacadas, doblan su crecimiento. Es decir, éramos 2 bacterias, no sé, pues tú agregaste alcohol en la piel y las bacterias lo tomaron en negativo y ya no son 2, van a ser 2, 4, 6, 8, 10, en media hora van a ser 80 bacterias ahí. Y esas 80 bacterias van a empezar a hacer un poco de daño, van a inflamar la glándula sebácea, la van a tapar, se va a formar un forínculo y va a haber pus ahí, va a haber toda una hecatombe a nivel de epitelio, y eso es lo que uno observa al ojo. Como estos acné o estas impurezas. Entonces, es re importante el aspecto que las cosas que uno puede ir conversando. Enganchemos con esto, pues con microbios y salud. Hoy día es importante las bacterias, sí. Debido al microbioma humano, hoy día están descritas todas las bacterias que corresponden a cada zona de la anatomía. Y son súper distintas, ¿ah? Hay bacterias en la piel que no son las mismas que las bacterias de la boca, no son las mismas que las bacterias intestinales, no son las mismas que, por ejemplo, la zona urogenital femenina. Por lo tanto, si yo conozco cada bacteria en las zonas anatómicas, puedo hacer control de ellas. Entonces, las más fáciles de modificar, por eso ustedes me decían que hay por ahí algunas alimentaciones veganas, hay bacterias asociadas a nivel gastrointestinal, por lo tanto, los alimentos que se ingieren mediante un tipo de dieta son sustratos para los microorganismos, por lo tanto, hay microorganismos que no movilizan metabólicamente o no activan rutas metabólicas ligadas a ciertos elementos, por lo tanto, eso trae como consecuencia algunas enfermedades o algunas infecciones a nivel gastrointestinal a los humanos, que cuando se hace el seguimiento tiene un origen bacteriano, y eso es re importante mencionar también. Hoy día yo coloqué esta diapo porque es como lo que estamos viviendo hoy día. Tratemos de actualizar y de contextualizar también. Hoy día la Serena Coquimbo salió de cuarentena, así como yupi, genial. Súper bien para la gente que necesita salir, ¿cierto? Pero ¿por qué creen ustedes que una de las medidas de precaución es el lavado de manos? ¿Hace sentido que te digan hay que lavarse las manos con mayor frecuencia que uno pueda? Porque con las manos es con lo que interactuamos con todo. Tocamos demasiadas cosas con las manos. Todo nuestro actuar. Y me voy a ir atrás y mira lo que tienes en las manos. En el epitelio que cubre las manos tienes 1, 2, 3, 4, 5 especies bacterianas que viven ahí. Toda la vida han estado ahí. Súmale esas 5, ponte tú que sean 10 de cada una, ya son 50, más un coronavirus ahí haciendo sinergia y colonizando. Por lo tanto, todo lo que se hace a nivel de norma sanitaria tiene un sentido microbiológico. Y esto no se diría, es decir, no enseñamos esto si es que no lo sabemos.
Mira, no guardé el video, pero les voy a explicar por qué son estos colores. Cuando usted se lava las manos y hagan el ejercicio, mira, es súper entretenido. Yo lo hice con témpera azul. Cuando uno se lava las manos, tú te lavas las manos normal, háganlo como inconsciente, lávense las manos inconsciente. Cuando tú te lavas las manos, si tú te pones un par de guantes de látex, un poco de témpera roja o azul y te lavas las manos, así como no pensando que me estoy lavando las manos, te vas a dar cuenta cuántas zonas de tus manos quedan libres, ni siquiera el agua pasó por ahí. Entonces, hoy día lo que se está atendiendo, y ayer estuve enseñando a unos amiguillos de mis sobrinos del jardín infantil, justo con la témpera, cómo lavarse las manos que te queden cubiertas y lavadas con jaboncito. Y eso es súper importante y es lo que ustedes pueden estar haciendo. Si tú te lavas las manos simple y es el color celeste, normal, mira todas las zonas de más contacto de bacterias son las zonas de las puntas de los dedos y de los pulgares y esta zona de la palma. Pero si tú te lavas bien las manos y cubres también la zona interdigital, deberían quedarte cubiertas azulitas completas. Entonces, es un elemento importante que un buen profe de biología debería saber, porque no sé si es una experiencia que nos cuentan nuestros egresados, que todo lo relacionado a salud se lo preguntan al profe de biología o a la profe de biología. Se cayó un enano en el colegio, ¿a quién van a buscar con el botiquín? A la profe o el profe de biología. A alguien le duele la cabeza y no sabe si un paracetamol o una aspirina, ¿a quién le preguntan? Al profe o a la profe de biología. Entonces, el profesor o profesora de biología tiene una calidad importante y se asume que sabe un poco más de todas estas cuestiones cotidianas de salud, de prevención, de un montón de cosas. Entonces, me pareció súper adecuado en estas condiciones y contextualizando un poco con lo que nosotros estamos viviendo. ¿En qué consiste? Yo soy como un poco, siempre me gusta preguntar las cosas porque cuando uno busca en las redes aparece un montón de información que no es muy segura. Pero alguien mencionó por ahí como la alimentación vegana. ¿Me pueden explicar cómo en qué consiste? Porque como que hay más divisiones de eso, ¿no? Hasta lo que yo sabía. ¿Cómo me explican lo que es una alimentación vegana? Si me hacen el favor. O sea, básicamente no consumir alimentos que sean de origen animal, pues. Ya, nada animal. Y, claro. Y a ver, los huevos tampoco. No. Nada. O sea, dentro de el ser vegetariano, no ser vegano, porque ser vegano es ser estrictamente vegano. El ser vegetariano tiene lacto vegetariano, ovo vegetariano, pescetariano, que son diferentes ramas donde sí se les permite consumir ese tipo de alimentos. Vale, ya. Entonces, estoy pensando, ¿cuántos de ustedes es su rasgo vital de mi grupo? ¿Cuántos? ¿Quién lo hace? ¿Camilo, tú? ¿Javiera? ¿Qué cosa? ¿Carnes vegano? Yo soy vegetariano, no vegano. Yo ya, soy vegetariano. Vegetariano tú también, Javiera. Yo igual soy vegetariana, no soy vegana. Ya, la Nicole. Ya. Entonces, apliquemos un poco. ¿Y cómo lo hacen con las rutas de proteína, todo lo que es de soya? ¿O no? Carne de soya, nueces, maní, mantequilla de maní, huevos. Yo compro unas cosas en el súper que son como unas croquetas. Ajá. Que son de carne de soya. Y vale. Hay otras que son como milanesas. Igual uno intenta como complementar todo con puros vegetales, con harto vegetal. Súper, ya. Entonces, ¿por qué se los pregunto? Porque cuando uno muestra estas cuestiones, creo que acá no están considerados como las diversidades en la alimentación. Entonces, uno siempre lo menciona como ligado mucho a lo que es la microbiota gastrointestinal, o más que la gastrointestinal, la entérica. Entonces, no sé cómo podría ser tendríamos que empezar a elucubrar, ¿cierto? Cómo podrían hacer las modificaciones
como con el concepto bacteriano. Pensando en lo siguiente, hay una bacteria que es como el caballo de Troya nuestro, que es se aisló, fue la primera que se aisló y es la que se han hecho todos los modelos, es decir, todo lo que uno puede inventar para bacterias ya se hizo en ella. Se llama Escherichia coli. La van a leer en el libro un montón porque anda con nosotros para todos lados. Cuando uno habla de nuestra microbiota, significa las bacterias que nacieron con nosotros. Ojo, y cuando se nace por parto normal, uno obtiene más bacterias que cuando es por cesárea, y ese es un dato re interesante. Los niños que nacen por cesárea suelen tener mayor cantidad de infecciones versus los niños que crecen por parto normal. ¿Por qué uno lo menciona? Porque hay dentro de nuestro metabolismo humano, hay vitaminas que nosotros no somos capaces de sintetizar de manera propia. Entonces, ¿por qué se nombra mucho el microbioma, la dieta y la salud y la correlación que puede existir en estos tres elementos? Porque Escherichia coli en tu organismo toma residuos de lactosa. Entonces, todos los residuos de lactosa que tú vayas ingresando, Escherichia coli los toma, los metaboliza, obtiene energía, y uno de los desechos de ella como célula bacteriana es la vitamina K. Entonces, hay algunas bacterias que van generando esa simbiosis y esa relación con el huésped. Entonces, cuando uno lo asocia a la alimentación, por ejemplo, mucho hierro o todos los microelementos están asociados a ciertos grupos bacterianos. Entonces, si uno va considerando eso, en su propia alimentación, usándolos a ustedes, ¿cierto? Invitándolos a ustedes a participar como sujetos de estudio, ¿cómo sería la calidad de su propia microbiota? ¿Cierto? Entonces, ahí hay un elemento bien interesante que uno lo puede ir ligando. Hay una unidad, por ejemplo, en tercero medio, que es la unidad de, si no mal recuerdo, Sociedad de Salud Humana, y ahí se habla, por ejemplo, de las enfermedades de origen nutricional. Y van combinando un poco, por ejemplo, los alimentos transgénicos y los modificados. Entonces, ahí uno va viendo que un alimento transgénico no tiene por dónde ser modificado o utilizado por una bacteria. Entonces, ahí hay residuos que no se van a generar, probablemente elementos que son requeridos por el organismo, que pasan por un microorganismo, pero que finalmente esas rutas se neutralizan por el mismo concepto. Entonces, quizás esto es un elemento que se puede trabajar en los proyectos que ustedes van a diseñar en algún momento. Entonces, es un elemento importante. Hay varios estudios, por ejemplo, genéticos, de microbiología genética, que hablan de una disminución de la calidad de la microbiota gastrointestinal. Por ejemplo, en ustedes que son súper jóvenes y que son súper saludables, la microbiota tiene que ser súper robusta, es súper activa y efectiva. Pero esa microbiota, por ejemplo, en pacientes o en personas adultos mayores, en los abuelitos o en los recién nacidos, es muy poco equilibrada. Eso significa que sufren más de problemas gastrointestinales, de infecciones a nivel gastrointestinal, toman un vaso de leche y olvídate, son dolores y complicaciones del mismo sistema, pero tiene que ver no por una cuestión fisiológica o anatómica, sino porque su microbiota está reaccionando muy mal al ingreso de ciertos nutrientes. Entonces, por eso se va haciendo la relación. ¿Dudas, consultas profe, sobre este tema? Yo tengo una duda, no sé si en algún momento la aclaro. Lo que pasa es que yo nací por cesárea y mi hermana por parto normal. Pero, ¿qué pasa? Que mi hermana en el aspecto del estómago y esas cosas, mi hermana es mucho más delicada que yo. Hay muchas cosas en las cuales yo como con normalidad y no me pasa nada, pero ella la manda al hospital prácticamente. No te puedo creer. ¿Deberá eso? Sí, es una cuestión genética. Es una cuestión genética. Uno siempre lo tiende a su primera generación.
¿Tus padres tienen ciertas complicaciones a nivel gastrointestinal? ¿O tu familia cercana? Al menos mi mamá tiene el problema del colon irritable y también es alérgica a lo que es la amoxicilina y sus derivados. Los derivados de la penicilina. Sí, Pero en eso de, por ejemplo, que come palta y le hace mal, también. Mi mamá tiene ese problema. Sí, esa es una cuestión fisiológica. Eso es complicación de órgano, de fisiología. Cuando son complejos de colon irritable, todo eso tiene un componente genético. Acuérdense que el colon irritable está directamente relacionado al sistema inmunológico directo y al sistema nervioso. Es un enganche y ahí la microbiota, en ese sentido, no es causante de. Ahora, si ligamos, lo vamos a conversar nosotros cuando veamos control de microorganismos. Esto de ser alérgicos a algún antibiótico es súper común. No debiera ser tan común, deberíamos tener, pero sí una cuestión genética ahí metida. Mira, lo podemos hacer como una lectura para poder contextualizarlo. Microbios y animales, esto me la agregué hace como los últimos 2 cursos porque me di cuenta la relación de mascotas que nosotros tenemos hoy día. Es una relación mucho más cercana de lo que había antes. Entonces, ¿qué tenemos que considerar? Que si usted tiene bacterias, el gato también tiene bacterias y el perrito también tiene bacterias. Y más aún, tengo que ampliar el rango de mascotas. Yo aquí estoy mostrando solamente perros y gatos. Pero mis alumnos han tenido, y gente que conozco, tiene una enormidad de bacterias, de mascotas que yo no tenía idea que eran mascotas en realidad. No sé, pues tortugas, erizos, o como se llamen estos animalitos. Ratones. Claro, bueno, son ratones, pero tengo alumnos que me han dicho, profe, más respeto porque son, ¿cómo se llamaba? Hámster. Roedores, nomás dígale, profe. Claro, pero para mí son ratones y eran súper usados en experimentos en la antigüedad, entonces son los ratones. Pero respetando también a las mascotas extrañas, también tienen microbiota, por lo tanto hay que considerar que muchos de ellos son vectores de infecciones, por lo tanto hay algunas infecciones bacterianas que no nacen del huésped humano propiamente tal, sino que son traspasados por las mascotas, por lo tanto ahí hay un auge importante de la microbiología veterinaria. Siempre separando, hay antibióticos para gatos, antibióticos para perros, tratamientos médicos para inhibir crecimientos bacterianos de perros, de gatos, de caprinos, de bovinos, de caballares, pero obviamente que en algún momento no todas son transmisibles. Tú puedes tener, por ejemplo, pueden haber caprinos, nuestra zona es una zona caprina y ganadera también. Hay infecciones, por ejemplo, resfríos en el ganado que no se transmiten al humano. Pero con todos los cambios ambientales y la cercanía puede que haya alguna variante que sea traspasada al humano. Por lo tanto, ahí también tenemos una relación. Y otra cuestión importante, voy a cambiar acá esto que no veo mi imagen, que yo coloqué acá que los productos, bueno, la gente que no los consume, obviamente la imagen está para el resto, pero sí somos consumidores de productos derivados de animal, por lo tanto, uno debe considerar, y esto, por ejemplo, en carnes rojas, blancas o magras, no hay tanto traspaso porque hay leyes que están resguardando, por ejemplo, que los productos cárnicos de animales para consumo humano sean solo de animales sanos, obviamente, y con toda la ruta veterinaria completa, pero sí pasa mucho en los peces, por ejemplo, que el consumo masivo es de carnes crudas, de las carnes crudas. Y ahí sí se eleva un poquito más la tasa de intoxicaciones o de infecciones gastrointestinales debido a estos consumos. No sé, por lo que ustedes con sushi o comida
japonesa, que generalmente son crudos, no tienen ningún proceso de cocción intermedia. Ceviche. Claro, ceviches también, entonces... El tartar. Sí, tenéis razón, tanto en carnes rojas como en pescado. Estos crudos valdivianos que son exquisitos, pero son crudos, pues entonces ahí hay ciertas complicaciones gastrointestinales que pueden ser importantes dependiendo de la calidad de intestino que tenga una persona. Hay unos que se pueden ver un poco más afectados, pero como son fuentes de alimentos, también podrían verse involucrados en este cruce de microorganismos. Un poquito entrando a lo que es la biotecnología, no se puede dejar de mencionar la relación positiva que existe entre los microbios y las plantas. Entonces, aquí hay relaciones ecológicas positivas, hay simbiosis, hay comensalismo, ¿cierto? Por lo tanto, hoy día es un concepto bien interesante. Nosotros lo vamos a trabajar en la unidad de biotecnología, ligada al cambio climático también. No sé si se los mencioné a ustedes, pero hoy día hay varios estudios que indican que el cambio climático no solamente está afectando al humano como especie, ¿cierto? También afecta a los microorganismos y son súper afectados. La tasa de aumento de temperatura en el suelo ya van casi 2 grados de aumento. Y sin duda ese elemento hace un cambio importante en la microbiota del suelo. Por lo tanto, si estas bacterias se ven afectadas, todo lo que nosotros coloquemos sobre la superficie del suelo, ya sean plantas para alimentación, ¿cierto?, o forraje o protección, se van a ver inhibidas. Por lo tanto, hoy día hay un concepto, y la vamos a trabajar nosotros, se llaman micorrizas, y las micorrizas son asociaciones entre hongos y bacterias del suelo que se asocian a las raíces de las plantas, y muy corto, lo que buscan es nutriente. La planta le da todo lo que es carbohidratos, azúcares, glucosas asociados, y la bacteria lo que hace es entregarle todo lo que es nitrógeno ya procesado. Por lo tanto, es una relación entre darse elementos nutricionales, pero aquí hay varias traiciones. Yo siempre trato de hacer un poco más románticas las relaciones. Las bacterias nunca dejan de lado a la planta con la cual generan la simbiosis, pero las plantas sí. Las plantas, cuando entran en procesos de floración, por ejemplo, cortan todo suministro nutricional a las bacterias y las dejan ahí botadas hasta que su proceso de floración termina, y luego vuelven a buscar a las bacterias, pero las bacterias son mucho más sentidas en ese caso, y las bacterias, si una planta la dejó, se mueve hacia otro sustrato y horizonte del suelo y busca otra planta para generar la simbiosis. ¿Qué genera? Fíjense la imagen que estoy mostrando. Cuando yo genero la relación micorriza, ¿cierto?, con plantas, aumenta la biomasa radical. Por lo tanto, si aumenta la cantidad de raíces, aumenta la concentración de nutrientes hacia la planta, la absorción de agua. Por lo tanto, la planta crece de mejor manera, con mayor masa radicular, foliar y mayor altura. A diferencia de las plantas sin micorriza, ¿cierto?, las raíces suelen ser muy debilitadas, muy pequeñas, de muy poca área, y fíjense la diferencia de robustez. Son plantas muy debiluchas que hacen poca fotosíntesis, están destinadas con mayor seguridad a la muerte y al secano. Por lo tanto, también ahí podemos encontrar una interesante relación microbiológica. Lo que es nuestra área básicamente, ¿cierto?, los microbios y el suelo. Hoy día tenemos varios elementos acá que nosotros podemos realizar e investigar y leer un montón de artículos. 100 millones de microbios en un gramo de suelo mínimo es lo que hemos podido contar. No sabemos extrapolarlo, probablemente son mucho más, y esto depende mucho de la zona. Nuestra zona es una zona característica de un desierto mediterráneo, ¿cierto?, donde tenemos combinación de un desierto costero y un desierto
semiárido, por lo tanto aquí las características son súper distintas. No significa que no haya nada en el suelo, pero sí acá ocurren todos los procesos de mineralización, todos los procesos de descomposición de materia orgánica asociados a los ciclos biogeoquímicos y toda la regulación, ¿cierto?, para la protección del suelo desde los productores primarios, ¿cierto?, hasta los descomponedores. Por lo tanto, el sustrato suelo es un elemento que nosotros cuidamos un montón más en esta zona que tenemos la complicación de la escasez hídrica, y eso es un componente bien, bien importante dentro de la viabilidad del mundo microbiano. El mundo marino no está alejado de las bacterias. Si ustedes se fijan, son los elementos más llamativos. Y de hecho uno puede decir, mirando un curso de agua, es más fácil decir, mira, hay bacterias en el agua, que decir, mira, hay bacterias en el suelo. En el suelo cuesta un poco más como sustrato, me refiero. A mí me llama mucho, yo coloqué aquí unas fotos de río y los conceptos de saludable o no saludable. Pero si lo posiciono acá en esta región, la gente que transita entre Serena y Coquimbo, si uno lo hace cuando hay ciertos cursos de agüita corriendo por el Culebrón, por el puente Culebrón, que son las zonas de mejor muestreo de agua para buscar microorganismos, entre noviembre y diciembre puede que el agua la vea verde. Generalmente uno pasa por ahí y se ven estos lares verdosos. Y eso es evidencia de que hay microorganismos ahí. Y hay microorganismos del tipo microalgas, y las microalgas son bacterias que se posicionan en la capa freática del agua, es decir, en la capa que está superficial en contacto con la atmósfera, ¿cierto?, enriquecida con CO2, perdón, con oxígeno, y está verdecita. Pero si uno ese mismo cursito de agua lo observa en enero, en febrero, ya no está verde, está de una coloración marrón, porque son épocas de mayor luminosidad, de mayor radiación, donde algunas microalgas empiezan a morirse, a pudrirse, ¿cierto? Y van cambiando la coloración y va cambiando el olor también. Por lo tanto, nosotros tenemos en el elemento acuoso una cantidad de microorganismos en el sustrato agua, pero también, como lo muestra mi imagen acá, en el coral marino y además en los peces. Los peces son los elementos que mayor cantidad de bacterias tienen, y mayor cantidad de bacterias con posible riesgo de infección. Y otra cuestión interesante son las que más trazas de antibióticos generan y agregan en el ser humano. ¿A qué me refiero con esto? Como son los elementos que más bacterias tienen, la industria pesquera es la que utiliza mayor cantidad de carga antimicrobiana. Eso significa son cargados con antibióticos. Entonces, retienen mucho estas trazas moleculares de antibióticos, y cuando tú consumes los peces, estás consumiendo de alguna medida trazas de estos antibióticos. Se han hecho estudios en donde hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo soy alérgica, por eso me llamó la atención recién lo que decía su compañero. Soy alérgica, no sé, a la amoxicilina, a la, no sé, rifampicilina. Entonces, cuando tú dices eso, lo primero que te dice, ¿y cuándo supiste que eras alérgico? Porque uno sabe que es alérgico cuando te inyectan ese antibiótico y hay un rash alérgico. Ahí uno dice, ups, parece que soy alérgica. Pero hay personas que no han recibido ningún antibiótico nunca en la vida, pero son alérgicos. Y eso significa, cuando uno empieza a preguntar cosas, ¿consumes pescado frecuentemente? Sí, de tal parte, y muchas, no sé, pues voy a mencionar, así como mucha reineta, congrio, no sé. Entonces, las trazas que tu organismo se hizo resistente, ¿cierto?, fueron las trazas que venían en el consumo de alimentación. Hoy día hay mucho antibiótico circulante en peces, en mariscos, algo en la agricultura para eliminar algunos elementos. Por lo tanto, hoy día la tendencia es a esta agricultura saludable, bioorgánica,
que tiene diferencia con la antigua, que la mayoría de los elementos que se utilizan para eliminar bacterias son organismos biológicos. Eso significa, por ejemplo, te vas a comer un racimo de uva, ese racimo de uva es muy sano porque probablemente para eliminar el hongo que lo destruye se utilizó una bacteria o se utilizó un hongo. No se utilizó un fertilizante químico ni un elemento químico para destruirlo. Por lo tanto, hay una línea del volver a lo natural, a lo orgánico o a lo bioorgánico, mejor dicho, bien importante, y lo vamos a ir revisando nosotros. Lamentablemente, todos estos entre paréntesis, todos estos cambios se hicieron porque ya fuimos perdiendo un poco la batalla en varios de estos elementos. Por lo tanto, siempre es bueno volver al origen, y eso es, en lo natural, eso es importante. Una vez que uno va describiendo y va diciendo, mira, en este ambiente hay bacterias, acá también, ya uno las va reconociendo, es importante saber lo que están haciendo las bacterias. Entonces, esta lámina dice microbios trabajando. ¿Trabajando dónde? Hoy día hay bacterias, se están utilizando bacterias para trabajar en neutralizar radiación. Se están trabajando en degradación de plásticos, que han sido súper exitosos. En degradación de biocombustibles, ¿cierto? O de petróleo. Son ideas súper buenas, son ideas que tienen un fundamento teórico, y hay un solo problema. Cuando yo decido trabajar con bacterias, tengo que asumir que estoy trabajando con un organismo vivo y que se va a saturar en algún momento. Por lo tanto, muchas de las actividades que ustedes van a aprender y van a conocer relacionadas con bacterias son súper lentas en el tiempo. Si yo genero un robot que degrade plástico, lo puedo hacer trabajar 24/7 y no va a pasar nada. Pero si yo decido usar una bacteria, la bacteria puede que trabaje bien 3 días y después va a necesitar un descanso como célula que es. Por lo tanto, muchos procesos agronómicos, en medicina, en biotecnología, suelen ser un poco más lentos porque la cinética de la bacteria tampoco la puedo sobreexplotar. Microbiología y alimentos, acá ustedes me pueden dar cátedra de lo que se refiere. Me imagino que son consumidores de todos los productos que hoy día tienen o son de origen bacteriano. Pues. Si son estudiantes, tenemos bacterias trabajando en la industria de panificación, ¿cierto? Los mejores productos. En el yogur. Por supuesto, mira, lo vamos a mencionar también. En la cerveza, el vino, el queso. Yo sé que ustedes acá es difícil que prueben estos productos, todo lo que son los vinos, tintos, blancos, espumosos. Ni siquiera sé qué es eso. Claro, por eso yo dije, a mis alumnos son de biología, no tienen idea de esto, les voy a enseñar un poco. Pero hoy día hay una línea de producción ligada a todo esto es biotecnología, ligada a la biotecnología, que se mejoran un montón. Yo tengo una colega, vamos a ver si podemos enganchar un streaming con ella, porque tiene una fermentadora artesanal, tiene una empresa artesanal de cerveza, y ha manipulado una levadura que quiero que la conozcan cómo lo hace, y eso es microbiología pura. Aparte que es re simpática y nos puede dar unas ideas bastante interesantes. Y esto no es solo ahora, esto se está haciendo de un montón de tiempo atrás. La única diferencia es que acá se industrializó, y en vez de sacar 1 litro de cerveza una vez al mes, están sacando 1 litro de cerveza cada media hora. Básicamente eso. Se aprendió a trabajar con bacterias. Mira, alguien mencionó el yogur. El yogur es el mejor ejemplo y es un producto que uno puede enseñar microbiología con un yogur en la escuela. Con eso tenéis para trabajar un semestre. Mi pregunta es esa. ¿Qué yogur prefieren ustedes? ¿Qué yogur consumen? El vegano de Nestlé. Sin lactosa. ¿Vegano Nestlé? ¿El sin lactosa?
¿Ya? ¿Algo más? Yo consumo el griego. Que viene con proteínas añadidas. El más Y barato. ese- ¿Verdad? Yo en mi caso, cuando tengo plata, compro algunos ricos, si no con los más baratos nomás que venden en el súper. ¿El Calán? eso te iba a decir, ¿el Calán Sí, o el...? ¿El Calán en bolsita o el Soprole en bolsita? Y Cualquiera. hay otro. ¿Cuál es el de los Minions? Soprole en bolsita. El ¿Calán? de los Minions es el Calán. El de los Minions es el Calano, ¿no? Ya. Sí. Y cuando usted dice un yogur rico, ¿cuál es el yogur rico para ustedes? El Gold con nueces. El El griego. griego. A mí me Con gusta trozos el de- que con trozos de tiene fruta. almendra y chocolate. El griego con frutas. Ya, mira. Hay ahí- otro De que es griego el y de papaya. Quillayes. ¿El Quillayes? ya. El Quillayes también, frutos rojos. Oh, ese es delicioso, muy rico. Ya, entonces ahora va mi segunda pregunta. ¿Por qué dicen que son, cuál es el concepto rico para ustedes? ¿Cuál es? ¿Que tenga almendra, que tenga chocolate? Que tenga nueces. Cremoso. Más Yo cremoso. creo que va en el espesor. Profe, Ya, yo al menos lo encuentro rico porque cuando, a ver, yo cuando como yogur por lo general se me parte un poco el paladar. Entonces cuando no me pasa eso, creo que lo disfruto más. Por eso hay ciertos yogures que prefiero no comer porque el sabor es muy amargo o muy Ya. ácido y me rompe el paladar y me ya. molesta. ¿Y con qué yogur tú cachai como que no te pasa nada en el paladar? Por ejemplo, los griegos son más suaves. Ya, lo sospeché. Mira, cuando uno habla del yogur, que es como es la base de la microbiología del yogur, cuando uno compra un yogur, si yo le sacara el nombre, si le borrara acá yogur, lo que tú estás comprando es un alimento fermentado. Eso estáis comprando. Entonces, yo coloqué acá, por ejemplo, ¿cuál es el valor de un alimento fermentado? Pensando en el yogur. Ese yogur debe ser una fuente de microbios vivos y activos. Y si cumple con esta primera regla, no tiene que tener ni almendras, ni chocolate, ni papaya, ni nada. Tiene que tener nada. Mejor gusto, textura y digestibilidad del alimento. Y vuelvo a lo mismo anterior. Si tiene que tener esta característica, no puede tener no puede tener fruta, no puede tener chocolate, no puede tener almendra, no puede tener, o sea, el Gold no debiera llamarse yogur, debiera llamarse cualquier cosa menos Gold. O sea, no debiera pasar debería ser un lácteo, pero no con esas características. Debe tener altas concentraciones de vitaminas y compuestos bioactivos en el alimento. Cuando ustedes compren un yogur, ¿ustedes leen como las etiquetas o dicen, ya, es un Gold, listo al carro? Es un griego, listo al carro. Desde que entré a estudiar esta carrera me fijo ahora en todo eso, incluso en las sales. Me parece, porque los yogures cuando uno los compra, lo que busca es esto. Buscas cuántas bacterias tiene y qué bacterias tiene. Entonces, ¿por qué yo me baso en el yogur? Porque el yogur es el producto bacteriano de excelencia, es decir, es pega de bacterias, pero tienen que decirte qué bacteria es. Obviamente, Generalmente, Dígame. ¿cómo sale que hay una bacteria? ¿Dónde lo dice o cómo lo dice? Lo dice en la etiqueta donde dice ingredientes, dice ¿Sí? producto fermentado en base a 2 puntos y te va a decir Streptococcus albus y después te va a decir Lactobacillus casei. Si Voy a tienes buscar un yogur al tiro. Sí, si igual. tienes 2 elementos, tiene las cantidades de bacterias, porque el yogur es un alimento nutritivo. Entonces, lo que busca el yogur es mejorar tu microbiota intestinal. Entonces, agrega bacterias que van a fermentar los productos que tú ingieres, lo modifican, lo movilizan y se mejoran todos los productos. Por lo tanto, por eso les pregunto yo por las texturas. Si, por ejemplo, yo sé que el Calán, porque nosotros lo hemos probado, nosotros compramos todos los yogures
y vamos contando cuántas bacterias tiene. El año pasado, a un grupo de profesores que hicieron una actualización en micro, hicimos la pega. Entonces los profes encontraron concentraciones más altas de bacterias, por ejemplo, en un griego, y eso hace que el griego sea más cremoso, que tenga una textura que a usted le agrada más. Entonces, si yo te ofrezco un griego y te ofrezco un calán, ¿cuál prefieres? ¿Todos van a querer? El griego. El griego. ¿Te fijas? Porque es más cremoso, pero no es tan ácido como el calán. Entonces, el calán lo que tienen, los yogures que son como más líquidos, son producto de bacterias, pero no ingresan a la bacteria en el producto. Hacen que la bacteria genere el producto, los venden, pero no agregan la bacteria, porque es mucho más tecnología agregar la bacteria, que la bacteria permanezca viva en el yogur hasta cuando tú lo consumes. Por eso hay una cuestión de, cuando uno hace como el enganche, hay una diferencia en costo. Cuesta más posicionar a la bacteria en un envase que viva tanto tiempo activa, tiene más valor. Por eso, por ejemplo, hay una diferencia en el precio económico de un calán que de un griego, por ejemplo. Entonces, muchos de estos, tú podrías hacer, no sé si ustedes conocen, pero una de las bases de la microbiología fueron el yogur de pajaritos, que le llama a la gente. Sí, sí. Y el yogur de pajarito es una levadura, ¿cierto?, a la cual tú le das de consumir leche, la corta, la moviliza y produces el yogur. Cantidad de azúcar necesaria para esa fermentación, por lo tanto no son muy dulces. Si tú quieres agregar fruta, le agregas fruta, porque eso mejora, baja un poquito la acidez del producto. Por lo tanto, hay mucho que todo esto es pega bacteriana, es trabajo de bacterias y de las mejores bacterias que uno pueda encontrar como dentro del espectro de microorganismos. Profe, dígame. Disculpe, en mi yogur dice cultivo lácteo S. thermophilus y L. vulgaricus. Ya, Lactobacillus vulgaricus, que es el original, y el Streptococcus, ¿sí? Tiene las bacterias. ¿Qué marca es? Es el Nestlé batido, el normalito. Ya, ¿viste? Y que la textura es cremosa o es aguada. No sé, es el de mi sobrino, pero... Ya, tiene las bacterias. ¿Sí? Las tiene. Y dice la carga, dice los gramos o los ml, debería decir UFC. Eso no lo tiene. Ya. Por ningún lado. Ya, pero uno asume que es como UFC debería ser 10 elevado a 10. Más o menos, que es como lo normal. ¿Te fijas? Entonces, cuando uno ve el envase, te dice si tiene bacterias o no tiene. Es súper bueno ese. Si tiene las bacterias, sí. Profe, dígame. Yo me he dado cuenta que también, por ejemplo, los yogures que dicen para hacer dieta y esas cosas, viene con eso, de la información sí. de... Por ejemplo, hay, ¿cómo se llaman esto? Empieza con S. Los Activia también vienen. El Activia, hay otro más, uno que es de ciruela, que combina ciruela con bacteria. Ciruelax. El Esbelti igual dicen que es para bajar de peso. O sea, te activa la microbiota, te la vuelve loca, ¿sí? Entre comillas. Están pero metabolizando lo que el agua, si ingresa agua, movilizan el agua. Entonces, eso hace que los nutrientes se movilicen más rápido y activa más el metabolismo, por lo tanto, se va moviendo más rápido y no acumula alimentación en términos de nutrientes. Hay una diferencia aquí, pensando en esta lámina. Una cuestión son los yogures que hemos estado conversando, que es como re entretenido porque es pega bacteriana. Pero hay otros que son los probióticos. Entonces los probióticos se diseñaron y entran, porque algunos yogures como el Activia, el Next que nombraron, entran como en el grupo de los probióticos. El chamito, el 1 al día, son probióticos, es decir, son fórmulas que llevan bacterias para que limpien el intestino. Desde el sistema gastrointestinal, porque empiezan a trabajar desde el estómago con todas las 3 porciones del intestino.
Por lo tanto, son bacterias activas, vivas, que muchas de las bacterias que nosotros tenemos a nivel gastrointestinal ya están muriendo o son muy bajitas en número, en concentración. Por lo tanto, estos elementos vienen a recolonizar. Ese es el concepto. Recolonizan la microbiota intestinal. Se usa mucho cuando te hacen tomar muchos antibióticos. Por ejemplo, si te enfermaste, no sé, de cualquier cosa, y tuviste que tomar antibióticos, después de tomar antibióticos, te sugieren tomar probióticos. Los antibióticos no solamente matan a la bacteria que está generando la infección, sino que a todas las que encuentre por ahí. Por lo tanto, la microbiota gastrointestinal sufre mucho, es súper irritada, te cae mal todo. Entonces, para evitar y proteger un poco tus defensas, porque esto está ligado al sistema inmunológico, se sugiere ingresar probióticos, que son los que yo menciono. Los más conocidos, los más eficientes son estos chamitos, que son estas dosis chiquitas, y los uno al día, creo que se llaman los otros. Nombraste a el que tú nombraste en el yogur fue un Streptococcus thermophilus, y el thermophilus significa que crece en un ambiente extremo que es la acidez. Requiere un pH re importante para poder generar sus elementos. Déjame ver el chat. No, las leches cultivadas generalmente no traen mucha microbiota. Las leches cultivadas, hasta donde yo sé, se diseñaron como para hacer un sustrato nutricional para el que no le gusta, como el yogur, o es intolerante a la lactosa, o algunas leches enteras o semidescremadas que se consumen, pero no es mucho como es para movilizar metabolismo, para hacer un poco más eficiente el metabolismo, básicamente. Estos que ustedes pueden ver acá, la piscina 1 de Yellowstone, volcanes o en la Antártida, que ya no es Antártida, la pobre está perdiendo rápidamente su hielo, o zonas de radiación, ahí hay bacterias, y las bacterias que viven ahí entran en el grupo de los extremófilos o las extremófilas. Por lo tanto, también son elementos que hay que ir mencionando. Nosotros no estamos viendo las bacterias, tú sabes que están en el yogur, pero tú estás viendo el yogur como producto. Ocurre también en el ambiente. Esta fotografía es de Los Choros, en el camino viejo a Los Choros, es del 2012, es uno de mis sitios de estudio de mi magíster en ecosistemas semiáridos. Y yo la muestro siempre como introducción porque vamos a hacer un poco de historia. En esta vez cuando yo fui a terreno, alguien me dijo, oye, pero es que aquí no hay nada. Y como que no hay nada, dije yo, pero sí un paisaje rico en especies. Pero si hay nada, pues mira, lo único que hay, me dijeron, son puras opuntias acá, y unas cactáceas que ni siquiera las pudieron identificar, y uno que otro matorral costero, y nada. Y yo le dije, esta zona es la zona más rica en especies microbianas. Entonces me dijeron, ya, pues entonces pruébalo. Bueno, les dije yo, lo probamos, pues. Entonces, ¿qué hice yo? Tomé muestras de suelo en ecología de paisaje. Uno tiene dos mosaicos acá. Una zona que se llama los parches, que son las zonas donde uno ve vegetación, ya sea arbustiva o sea vegetación de a ras de suelo, que son las anuales, y zonas donde no hay nada, que solo hay rocas. Entonces yo me traje suelo que estaban entre los arbustos y me traje suelo de estas zonas de claro que nosotros le denominamos. Entonces me traje trocitos de 10 por 10, que son estos. En ese tiempo yo estaba estudiando qué significaba una costra biológica del suelo. Entonces me traje un trocito de suelo, lo trabajé en el laboratorio, entonces yo dije, si aquí hay bacterias, las vamos a aislar. Esa costra seca yo la humecté con un medio de cultivo con nitrógeno, fosfatos, potasio, sales, en muy pocas concentraciones, casi nada, 0,011 gramos.
Porque acá, si ustedes ven, no creo que las bacterias tengan mucho nutriente acá, po. Que pasará una cabra y que generará guano y eso va a ser la materia orgánica que van a tener, no tiene más. Y cuando me fui al microscopio a trabajar, después de 3 meses de tener esta costra en su medio de cultivo, encontré 3 especies de cianobacterias que hoy día se conocen como cianobacterias filamentosas, altamente ligadas al ciclo del nitrógeno, fotosintéticas. Entonces, cuando uno observa en el universo, ¿cierto? Y uno dice aquí no hay nada, no es que no exista nada, es que tú no lo estás viendo. Y ese es el sentido del mundo microbiano. El que yo no los vea, ustedes se acostumbran en algún momento a ver para saber si está, para saber si existe, pero el mundo microbiano es eso. Yo no sé si están, pero sí están y están en grandes cantidades y es lo que nosotros vamos a ir descubriendo en la asignatura. Y no solamente están en la Tierra, sino que hoy día están en el espacio. Y vuelvo a mencionar a la Cristina Dorador, que la vamos a leer en varios artículos, que yo la conocí en un curso que me fui a hacer a Iquique. En ese tiempo no la conocía y me ayudó un montón en mis investigaciones. Y la Cristina hoy día está trabajando en el desierto de Atacama, yo trabajo en el desierto de Coquimbo, ¿cierto? Y en el desierto de Atacama, y está simulando bacterias que probablemente pueden sobrevivir en Marte, porque Atacama tiene las mismas características de suelo, las mismas características de radiación que Marte. Por lo tanto, uno tiene que pensar, si tengo bacterias extremófilas en el desierto de Atacama, probablemente esas mismas pueden sobrevivir fuera del planeta, y quizás cuántas más hay. Y por último, relacionar, ¿cierto? Y qué bueno que lo mencionaron con la resistencia a los antibióticos, el consumo tanto de animales como de vegetación, ¿cierto? Están ligadas al aumento de presentación de personas con resistencias a los antibióticos. Por lo tanto, un solo dato. En el 2050, la resistencia a los antibióticos va a matar más personas que el cáncer y la diabetes juntos. Y eso fue un artículo que se empezó a trabajar desde el 2016 y hoy día está clarísimo. Es decir, hoy día es un problema. Yo no sé si ustedes cuando podían salir, no sé si usted va a una feria donde venden frutas, verduras, tú puedes comprar antibióticos ahí. Antibióticos que en una farmacia tienes que comprarlo con receta médica, súper restringido. Tú podrías hacer como comprar 1 kilo de papa, tú podrías comprar, no sé, 3 cajas de amoxicilina, porque no se está regulando, es una cuestión, es un problema mundial, no solamente de Chile, y Latinoamérica tiene altas tasas de resistencia, y eso es súper complicado. En su momento, cuando veamos control de microorganismos, vamos a ver cuántos antibióticos consume la gente, para qué son los antibióticos, cómo generar un poco conciencia, y esto ligado al rol de educador que cada uno y cada una de ustedes va a tener. Súper. Por lo tanto, ese creo que va a ser mi lema. De aquí a las próximas clases, bienvenidos al planeta de los microbios nomás, para que los conozcan, para que los vayan aprendiendo, para que vean que pueden trabajar con ellos y cómo pueden lograr también aprendizajes a través de las características de los microorganismos, pues, chiquillos. Con esto nosotros terminamos la introducción. Mañana empezamos a trabajar ya un poco de historia de la microbiología. Ya hay algunos trabajos que ustedes van a ir realizando en el transcurso de la asignatura. ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, perdón, Camilo. El tema ese de la que tiene mi mamá, ella se crió en esa época de entre los años 60, 80, que fue su adolescencia y todo eso. Y por lo que ella me dijo, en esa época era más o menos común que la gente se automedicara. Sí, en esos años, hasta los años finales de los 90, tú comprabas amoxicilina como tú compras el paracetamol hoy día. Sí. Sí, eso. Y segundo, las personas no cumplían los ciclos completos de antibióticos. Por ejemplo, si a ti te decían ya, este antibiótico por 7 días, las personas empezaban a sentir bien al segundo, tercer día y no tomaban más antibióticos. Entonces,
¿cuál es la complicación? Que las bacterias son súper inteligentes. Tú les mostráis 3 antibióticos distintos y cambian su genoma y se hacen resistentes a los 3 antibióticos distintos. Entonces, hoy día, por ejemplo, hace 3 años atrás, yo asistí a un curso de resistencia por estar ligada a la carrera de enfermería, por ejemplo. Y en ese tiempo, hace 3 años, ya se estaba diciendo, hace 3 años atrás, que ya no hay antibióticos nuevos, es decir, ya no hay cómo generar un antibiótico nuevo. Hay que darse vuelta, por ejemplo, con lo que hay. Entonces, es complejo, es súper complejo. Y si tu mamá es alérgica a penicilina, mañana vamos a aprender que la penicilina fue el primer antibiótico que se describió y se diseñó. Entonces, todos los antibióticos que hoy día tenemos, todos tienen una base de penicilina, todos tienen una molécula de penicilina. Entonces, al final te quedáis con que puede usar, o sea, ni siquiera puede usar un antibiótico que le sirva, porque todas las bacterias, si ya conocen penicilina, conocen todo lo demás. Y es complejo. Sí, de hecho ella le había dado la neumonía y para la neumonía después le dieron un medicamento con una base con penicilina y casi se muere. Y después encima le pescó la influenza, así que todas las defensas bajas. Es que no puede tomar, o sea, por eso te digo yo, si ya tiene una ruta neutralizada de penicilina, nada de lo que venga le va a servir porque no... Y ahí supo que era alérgica en ese momento. Y el rash fue fuertísimo, me imagino. ¿Ustedes ya saben que si son alérgicos a algo, en términos de medicamento? ¿Nunca? Estoy alérgica a la penicilina. No te puedo creer. ¿Pero tú te habías puesto penicilina antes o nunca? Cuando era chica, o sea, en los típicos controles o cuando uno se enferma, me fueron a dar un remedio. No sé si fue por un resfriado o algo. La cosa es que me enronché entera. Ese es un rash. Y de ahí ya dijeron que era alérgica a la penicilina. Lo que tenía duda recién es que mencionaba usted el pescado. Sí, pues. Que no terminé de entender esa parte del pescado. Por ejemplo, a ver, a lo que yo me refería, y ligado un poco a esto de las penicilinas, es que en el mar hay muchas trazas de antibióticos, uno, por el desecho de algún producto farmacéutico en las aguas sin legislación, y segundo, porque la empresa pesquera usa mucho antibiótico porque son muchas bacterias que tienen los pescados en general, los peces en general, perdón. Entonces, para que tú puedas consumir un pescado, ir a la caleta y comprarte una reineta, por ejemplo, esa reineta fue bombardeada con antibióticos, pero por todos lados. Entonces, cuando tú consumes la carne, independiente que la consumas cocida, etcétera, dentro de la carne del producto vienen las trazas moleculares del antibiótico. Entonces, tú lo vas consumiendo y se te van quedando en ti. ¿Te fijas? Entonces, a eso se refiere, por eso las bacterias conocen tantos antibióticos, no solamente porque tú lo ingieres como medicamento, sino porque lo puedes haber ingerido en el agua, lo podrías haber ingerido en la alimentación, en las frutas, en las verduras que riegan hectáreas y hectáreas con antibichos, le digo yo, pero esos antibichos finalmente generan las trazas, es imposible eliminar una traza. Tú podrías decir, mira, eliminé el 80% del antibiótico, pero hay 20% de traza de miligramos o microgramos que están asociados. Y con eso me entró una duda, que hace como 2 años trabajé de ayudante de cocina. Entonces ahí trabajaban con puros productos de mar. Y a mí me hicieron limpiar el pescado y me llené de ronchas. No sé si esto habrá sido por una reacción a que quizás... Lo más probable es que con las trazas, y tú como eres alérgica, probablemente una de esas trazas te hizo el rash, sí. Yo siempre digo, todo calza. Si es microbiología, esta cuestión calza sí o sí. Pero es bueno porque esto lo podéis aprender y lo podemos ir ligando con la cotidianidad de cada uno. Es decir, cada uno puede haber vivido algún elemento importante. Imagínate si te pasa esto así, cuando ustedes tengan sus alumnos, la cantidad de historias que van a ver ahí. Que uno puede ir relacionándolo, y eso genera ahí aprendizaje re entretenido y un poquito más profundo de cuando te podéis leer un libro
o hacerlo un poco más entretenido nomás. Pues. Y bueno, pues chiquillos, estuvo súper buena la clase. Me agradezco mucho sus interacciones, pues. Profe, Gracias, profe. yo tengo una pregunta. Cuénteme. Dentro de los microorganismos, o sea, como por decirlo así, lo definimos como microscópicos unicelulares. Entonces, ¿los virus no caben en esa categoría? No. Ay, los virus son súper especiales. Mi respeto para los virus, ¿ah? Para hacer una partícula viral, sin ninguna característica, son, pero muy, muy cool. Entran en el estudio de la microbiología por el tamaño, o sea, son pequeñísimos, entonces ya, si nosotros estudiamos lo micro, porque eso es microbiología, los virus entran. Pero los virus, ojo que no son organismos vivos, no cumplen con dos razones fundamentales de la célula animal. No se diferencian y no se reproducen. Solamente tienen ciertas etapas y están como parásito intracelular, por lo tanto, y aún así, la que está realizando la pega es la célula infectada, por lo tanto, el virus solamente entra en el estudio, uno, por el tamaño, y segundo, porque ya lo hemos visto, son causantes de varias enfermedades a nivel humano, por lo tanto, ahí hay un elemento importante que nosotros vamos a revisar. Así es que no están considerados como un organismo vivo. De que son entretenidos e inteligentes, sí. ¿Ok? Sí. Profesora, disculpe. Dígame. Es que yo había visto un video hace como mucho tiempo sobre eso de la resistencia a los antibióticos y decía que había un estudio que decía que había que empezar a usar el autocultivo de verduras, así como los huertos urbanos y esas cosas, porque era mucho más sano, pero aún así no íbamos a poder quitar todo de nuestro sistema. ¿Eso significa que en algún momento nos vamos a morir así? ¿Esta podría ser la pandemia, la última pandemia? ¿Nos podríamos dar un resfriado como el COVID? Sí, imagínate, mira qué bueno, imagínate lo que está pasando con el COVID. Y es algo súper, porque yo enseño en las pandemias, entonces yo siempre decía, según la fiebre española de Francia murió tanta gente y ahora cambié como todo el switch, así como, según el COVID-19 en Chile se está muriendo tanta, porque estáis como viviendo lo que estáis enseñando. Entonces, sí, yo les mencioné en algún rato de la clase, el COVID se está comportando como 3 virus distintos de los que nosotros ya conocíamos, y está como distinto. Entonces, al final es como que no conoces nada, pues es imposible que un virus... y aquí hay una cuestión social también. Una cosa es que el virus esté tan diseminado, pero si ustedes me preguntan a mí, yo pensé que íbamos a revertir nuestra situación con el COVID, que la relación, íbamos a ganar nosotros la batalla del COVID hasta hoy día. Porque yo hice esta analogía, yo dije, si en España hace 100 años atrás murió mucha gente por COVID porque no había jabón, porque no había ¿cómo le enseñaba a la gente que se lavara las manos? El agua que se bebía era agua como recontaminada igual, no sabía qué era la mascarilla era un trozo de tela, esa era la mascarilla que se usaba, los guantes eran unos guantes de una textura como era de cuero, era muy, muy artesanal todo, entonces yo dije, pero es que hoy día 2019, casi 2020, la gente por el Twitter, por el Instagram, al final es como que estamos como hace 100 años atrás, entonces como que ahí hay un componente social importante. Pero como lo dices tú, sí, hay afloraciones de muchas epidemias que estaban olvidadas y que volvieron a rebrotar. En África hay varios, estaba erradicado y hace un año se logró erradicar en sarampión y hace 2 semanas volvieron algunos brotes de sarampión en algunas tribus que estaban ya controlados. Entonces, es complejo la situación mundial de todo lo que de todo lo que está ligado a enfermedades. Entonces, hay un componente climático también. Eso, en China hace 2 meses apareció la peste negra de nuevo con un brote de 10 contagios que no tenía por dónde aparecer.
Así que ahí hay varios elementos que discutir. Y los huertos que mencionáis tú van en relación a que tú puedes, de hecho tú puedes fumigarlos con cloro, es decir, una dilución de agua con cloro y limpiar las plántulas que están creciendo y se evita, ¿cierto?, masificar y hacer un regadío completo de químicos, de productos químicos que son los que finalmente van eliminando las bacterias nativas y van generando los cultivos, van perjudicando los cultivos con microorganismos que sabe Dios de dónde empiezan a aparecer. Hay mucho de que hablar de antibióticos, así es que varias cosas cuando llegamos a la unidad de control, ahí vamos a nombrar lo que es desinfectantes, antisépticos, y dentro de los desinfectantes, que son químicos, entran los antibióticos, y ahí vamos a ver varias cosillas, chiquillos. Profe. Catherine. Una consulta. El texto que usted envió dice que las preguntas tienen que ser entregadas. ¿Cuál es la fecha? Ah, sí, eso está ligado a la clase de mañana. Eso es para trabajo autónomo. La vamos a discutir en 2 clases más. ¿Me sigues? ¿Catherine? Se nos fue, parece. Profe, entonces las preguntas se le entregarían en 2 clases más en este caso, mañana y la próxima. ¿Vendría siendo como para el próximo martes? Sí, porque mañana vamos a ver un poco de la historia de la microbiología y para finalizar esa clase tienen un artículo una lectura que le subí para su trabajo autónomo, para que lean un texto, traten de responder unas preguntas con su propia interpretación, y a la clase siguiente la discutimos de entrada y seguimos los contenidos. Esa es la dinámica. Ya, profe. Ok. Y usted ahí se adelantó y eso yo se los iba a decir mañana, después, tipín 8:45 más o menos. Bueno, profe. Muy bien, ellos, ¿tienen alguna otra duda o alguna otra consulta?